Esta es una producción de Frank Network para Manantial de Gracia. Entonces, después de esas certezas, estamos llamados a prácticas, las prácticas de un verdadero creyente. Estas nunca debemos de olvidarlas. Y estas prácticas están relacionadas con lo que fue la vida de Jesucristo, como estas certezas. Las certezas están relacionadas con la vida de Jesucristo. Él era el Hijo de Dios. Él era la imagen visible del Dios invisible. El Espíritu de Dios lo llenó. Él tenía el testimonio del Padre. Y el poder por el cual Él operaba milagros era el dedo de Dios, era el Espíritu de Dios. Y los discípulos, los apóstoles, al inicio tenían lo mismo. Era Cristo en ellos. Entonces, la primera práctica que todo creyente debe de tener, la vemos en la vida de Jesucristo, pero también en la vida de los apóstoles. Es la oración. Es la oración. Entonces, ahora sí, prácticas que pueden hacer que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. La oración tiene que ver con dialogar, con conversar, sí, con hablarle a Dios, pero también con oírle al Padre Celestial. Jesucristo, en la oración modelo, Él nos dice que empecemos diciendo Padre nuestro. ¿Ven cómo Él se identifica con nosotros como un hermano? Y al identificarse con nosotros como un hermano, nos está diciendo que su Padre es también nuestro Padre. Y cuando oímos este término, nos está abriendo una puerta para que podamos acercarnos al Padre como hijos, sin miedo, sin temores y con toda la libertad que puede tener un hijo a la hora de acercarse a un Padre que sí es bueno. Y según Lucas, el gran don que el Padre tiene para los que se acercan a Él o para los que le piden algo, y lo que les anima a pedir es el Espíritu Santo. Si vosotros, siendo malos padres, en ese mismo contexto de la oración modelo, dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo? La principal búsqueda en la intimidad y en la comunión es el ser llenos del Espíritu Santo. ¿Entienden? La oración no es para ir a quejarnos delante de Dios. Claro que hay un lugar para presentarle nuestras necesidades, nuestras súplicas, pero la oración es el momento más importante para tener intimidad con Él y ser llenos de Él. No desperdiciemos el tiempo, poco o mucho, que tenemos para pasar en la presencia de Dios orando. Bueno, siempre estamos en su presencia, pero que pasamos orando. Busquemos la intimidad donde el Espíritu de Dios sea depositado en nosotros de una forma cada vez más fuerte. Ser llenos del Espíritu de Dios. El gran anhelo que el Padre tiene en las propias palabras de Jesucristo es llenarnos. Cuando Él oraba, el Padre lo fortalecía e incluso enviaba ángeles también para fortalecerlo. ¿Pueden ver? El cielo se abría sobre Él. El Padre le hablaba, se le revelaba. ¿Por qué? Lo sabemos. Porque Él al día siguiente vemos que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Él sabía cuando fue a resucitar a Lázaro, Él ya sabía que el Padre lo iba a resucitar. Él no le separó delante de la tumba de Lázaro y a decirle: Padre, ahora óyeme, escúchame, resucita a Lázaro. No, simplemente se paró y dijo: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Porque siempre me oyes. Él ya lo sabía. ¿Dónde lo supo? En la intimidad, donde el Padre le hablaba y le llenaba de poder. Le había dado el poder. Entonces, la oración es determinante
La segunda práctica, ahora estamos hablando no de la certeza, sino de las prácticas que un creyente debe de tener, es el escudriñar las escrituras. No leerlas simplemente, no solamente memorizarlas, sino profundizar en las escrituras a través del estudio y de la meditación. Jesucristo dice que los errores se cometen por ignorar dos cosas. Uno, las escrituras, y la otra, ¿la qué? El poder de Dios. Entonces, el ignorar las escrituras y el poder de Dios nos mantendrá en el error. Para vivir en la verdad, para caminar y andar en la verdad, necesitamos empezar a escudriñar las escrituras, porque ellas nos están hablando de Jesucristo. Y a medida que leemos, meditamos, las estudiamos, las escudriñamos, Jesucristo nos va a ser revelado, sí, a nuestro entendimiento, pero tenemos más posibilidad de que el Espíritu Santo vivifique esa palabra y revele a Jesucristo también, y lo haga más y cada vez más presente en nuestra vida, en nuestro ser. Es decir, que al exponernos a las escrituras con un clamor en nuestros corazones, con hambre de su palabra, tenemos mayor posibilidad, ¿sí?, de ser alimentados espiritualmente. Pedro, dice que anhelemos el alimento espiritual, la leche espiritual, como recién nacidos. ¿Y de qué está hablando? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Debemos de tener un anhelo y acercarnos a las escrituras. Otra de las prácticas está relacionada con el propósito por el cual Dios nos da el Espíritu Santo. La oración, la lectura, pero el testificar, el hablar, el contar sus maravillas, el predicar. Cuando el Señor llamó a esos hombres, no solo los llamó para cambiar sus vidas, cambió sus vidas precisamente porque necesitaba testimonios de lo que Él es capaz de hacer. Y esas vidas renovadas, cambiadas, transformadas, esas vidas llenas de la gracia de Dios, debían de anunciar el Evangelio. Lo que vemos en este libro que leímos, en ese capítulo, en los versículos del capítulo 11 de Hechos, son hombres en los cuales la gracia de Dios se podía ver, donde la fe también era visible, donde la fidelidad también era visible, donde había gente congregándose. Y esta es la cuarta práctica que todo creyente debe de tener. ¿Cuál es? El aprender a reunirse en el nombre del Señor. Primera práctica, orar. Segunda práctica, leer. Tercera práctica, testificar. Cuarta práctica, aprender a congregarse, a reunirse en el nombre del Señor. No ir por religión, sino aprender a reunirse en el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos parte de una familia. Jesucristo mismo se identifica con nosotros como hermanos. El Espíritu dice que somos hermanos con Él, coherederos de Él, con Él. De tal manera que vivir la vida cristiana tiene que ver con un andar en Cristo y permitir que la naturaleza de Cristo cada vez se vaya formando en nosotros y ser visible. Para vivir la vida cristiana, entonces estas verdades deben de ser muy prácticas. Vamos a leer otro pasaje en Romanos capítulo 12. Los primeros 5 versículos de Romanos 12 son muy importantes. Pablo aquí nos está dando consejos que son importantísimos para la vida de un creyente. Versículo 1 dice: así que, hermanos, con un ruego, con un clamor, él está hablando, escribiendo, instruyendo, aconsejando a los cristianos, a los creyentes en Roma, y dice: os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un creyente debe de aprender a ofrendar.
Y lo primero que debe de aprender a ofrendar es su vida. Es todo su ser, a colocarlo en el altar. La ofrenda más importante que el cielo, que el Padre puede recibir, es que nosotros mismos, con todo lo que somos, nos coloquemos en el altar como un sacrificio vivo. No traer algo al altar, sino nosotros mismos ponernos en el altar, totalmente rendidos al Señor. Somos la ofrenda. Dios bendice también al dador alegre. Si nuestra vida le pertenece al Señor y si anhelamos ser un sacrificio vivo, esta es una quinta práctica, y es aprender ¿a qué? A que nuestra vida se convierta en un sacrificio. Y entendemos que el sacrificio y los sacrificios tienen que ver con la alabanza. Entonces, ¿qué es la quinta práctica? Primera, orar, estudiar. Es la segunda. Tercera es predicar. La cuarta es testificar, congregarse. Y la quinta, entonces, es que nosotros seamos una alabanza. Presentarnos nosotros como el sacrificio vivo. El sacrificio requerido por Dios es que nosotros, que nuestra vida entera sea agradable a Él. Santo y ¿qué? Agradable. Que nuestra vida se convierta en una alabanza, en un tributo de alabanza, de gloria al Señor. Entonces, una práctica determinante también es el que no solo salgan palabras, sino que nuestra vida sea una alabanza para el Señor. Otra práctica es no acostumbrarnos al mundo. Versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, practicar las separaciones en nuestras vidas de todo aquello que nos quita el ser agradables. Escuchen, si el sacrificio requerido por Dios es un sacrificio, es una vida santa y agradable, entonces hay otro consejo: hacer separaciones en nuestras vidas. Y podemos mencionar muchas prácticas que un creyente debe de tener, pero no les voy a cansar más. Vamos a leer los siguientes 3 versículos. Dice: digo pues por la gracia. Escuchen, ¿por qué lo dice? Por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí mismo. ¿Qué entendemos aquí? Que hay una práctica que todo creyente debe tener, y es la práctica de la humildad. No soy más que nadie, ni debo de tener un mayor concepto de mí mismo de lo que realmente soy. Y lo que realmente soy es lo que Dios ve en mí, porque ante Él estamos desnudos. Él nos conoce. La práctica de la humildad, todo esto tiene que ver con la naturaleza de Cristo. Estos discípulos, estos apóstoles la tenían porque Cristo estaba en ellos. La práctica de la humildad. La humildad no es algo con lo que nacemos, al contrario, la humildad debe de ser una práctica. Y Jesucristo dijo: aprended de mí. Es decir, que podemos aprenderla viendo al Maestro y siguiendo al Maestro. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ahí está el equilibrio, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo ¿en qué? En Cristo, y todos miembros los unos de los otros. La otra práctica es aprender a vivir en fraternidad, en comunión entre hermanos, sabiendo que todos somos del mismo cuerpo y que no estamos aquí ocupando un lugar más importante que otros. Delante de Dios, todos pertenecemos al mismo cuerpo, todos fuimos redimidos por la misma sangre, todos estamos en Cristo y todos valemos lo mismo delante de Dios. Y luego, si ustedes leen ese pasaje,
Dios da diversidad de dones, de ministerios, y cada uno ha sido dado para servir al cuerpo, para servir a Cristo en su cuerpo. Entonces, concluimos este mensaje diciendo que todo empieza ¿con qué? Con una de las principales y la primera certeza que todo creyente debe tener es que ha nacido de nuevo. La segunda certeza es que el Espíritu Santo ha venido a morar en mí. Y la tercera certeza es que si el Espíritu Santo no me llena, no puedo ser un testigo de Cristo. Y ahora, ¿cuáles son las prácticas que un creyente debe de tener si es que anhela que la gracia del Señor, que la gracia de Dios sea vista en su vida y que pueda conducirse en fidelidad y que su fe sea vista por otros, andar en la verdad? ¿Cuáles son las prácticas? La oración, el estudio, la lectura, meditación, es decir, el estudio de las Escrituras. ¿Cuál es la tercera práctica? Ustedes las iban anotando, yo solo iba fluyendo, no tengo nada anotado. ¿Cuál es la tercera práctica? El testificar, el predicar, el anunciar la palabra. ¿Cuál es la cuarta? Congregarnos en el nombre del Señor. ¿Cuál es la quinta? Es que aprendamos a ofrendar nuestra vida delante del Señor en alabanza, que seamos el sacrificio que Dios requiere, una alabanza. ¿Cuál es la siguiente? Las separaciones en nuestra vida. ¿Y cuál es la séptima? Practicar la humildad. Y allí terminamos. Y aprender a vivir en fraternidad, en comunión con los hermanos. Vamos a hacer 2 oraciones ahora. Primero, vamos a pedir al Señor que su Espíritu dé testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si alguien duda, de los que están aquí, de los que nos van a ver, nos están viendo, de que no es un hijo de Dios, de que el Espíritu de Dios no está en él, pues vamos a orar y vamos a pedirle que el Espíritu de Dios tenga misericordia de esa persona y venga sobre su espíritu, para que el espíritu de esa persona le dé testimonio, ¿sí? O reciba el testimonio del Espíritu de Dios de que es un hijo de Dios. ¿De acuerdo? Y la siguiente oración es para decirle al Señor que nos dé la gracia para obedecer, para que un día la gracia sea visible en nosotros. Obedecer ¿qué? Las prácticas que entendemos que debemos de poner cada día en ejercicio. Porque Pablo dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La fe es un ejercicio continuo. Es un ejercicio continuo. Y no les puse otra práctica, pero aprendamos a ofrendar también. Si nuestra vida le pertenece al Señor, la práctica de llevar ofrendas delante del Señor es una práctica de todo el pueblo de Dios. ¿O no se acuerdan? Cuando leen las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, el ofrendar un poquito de dinero de las bendiciones que Dios nos da es parte también de la vida cristiana. Y para eso hay gente, aquí no, pero tal vez los que nos ven necesitan mucha gracia para aprender a ofrendar un poco de lo mucho o poco que el Señor les da. Oramos por los que están aquí y los que estén allá, para que puedan recibir las certezas, estas 3 certezas que hemos mencionado, y para que también puedan recibir la gracia, todos podamos recibir la gracia para ejercitarnos en la piedad. Ahora sí, pónganse de pie, por favor. Señor, queremos agradecerte, porque es gracias a tu misericordia derramada, extendida, y que renuevas cada mañana para tu pueblo, que nosotros hemos alcanzado salvación. Señor, gracias por habernos dado el maravilloso regalo del nuevo nacimiento. Gracias por darnos también el maravilloso regalo de tu Espíritu. Y gracias también por ofrecernos cada día el maravilloso regalo del poder de tu Espíritu para poder vivir y testificar de ti. Señor, y si alguien de los que están aquí o de los que están viendo y escuchando este mensaje no tiene esa certeza en su corazón, Señor, ahora pedimos
que en tu misericordia esa persona pueda nacer de nuevo, esa persona pueda recibir tu espíritu, y esa persona, Señor, que ha luchado, sigue luchando y no puede ser un testigo, que pueda recibir el poder de tu espíritu para convertirse en un testigo tuyo. Gracias te damos por todos estos dones maravillosos que vienen de ti, de tu corazón y de tu amor, Señor, de tu gran misericordia y compasión. Gracias te damos por ofrecernos y darnos y hacer disponible, Señor, la entrada a tu reino a través de tu espíritu en nosotros. Señor, hay muchas prácticas que sabemos que debemos ejercitar cada día como parte de cultivar una vida piadosa, pero no siempre, Señor, somos fieles en ello. Por eso hoy pedimos que tu gracia venga sobre nosotros, habilitándonos, capacitándonos para aprender a amar, Señor, la oración, la lectura de tu palabra, Señor, aprendiendo cada día de tu palabra, conociéndote a ti cada día y con un clamor en nuestro corazón de que tu palabra sea vivificada en nuestras vidas. Señor, si alguien no ha podido hacer separaciones en sus vidas de aquellas cosas de las cuales debe separarse, pedimos también tu gracia para que esa persona pueda ser renovada y hacer las separaciones en su vida. Por favor, Señor, cada una de estas prácticas que deben de ser parte de nuestra experiencia, de nuestra vivencia cotidiana, Señor, llegue a ser un ejercicio en el cual nos deleitemos cada día. Para eso necesitamos que tú, Señor, atraigas nuestros corazones, que tú tomes el control de nuestros pensamientos y también de nuestros anhelos. Por favor, Señor, bendícenos con más de tu presencia, con más gracia, hasta que tu gracia y tu verdad sean vistas en nosotros, hasta que tu vida sea manifestada a través de nosotros. Te agradecemos, Padre, por tus maravillosos dones para nosotros, tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.